Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco sobre temas de visualización y introducir, si nos alcanza el tiempo, el desarrollo de pipelines a través de Scikit-learn. Parte, digamos, de los laboratorios previos que hemos hecho y también he visto en algunos de los materiales en el curso de teoría, es en alguna medida ustedes ya han explorado técnicas de visualización. Si partimos pues, desde la semana pasada, pues que ya empezamos a ver análisis exploratorio, cómo intentar responder preguntas de investigación, hipótesis, generar valor a negocio, y así sucesivamente, pues la visualización es también un área, también una ciencia, diría yo, donde busca en este caso abstraer y resumir de forma rápida y eficiente distintos tipos de ideas y en este caso particularmente para nosotros a partir de datos. Entonces, a pesar de que ya hemos visto algunos conceptos, pues hoy vamos a formalizarlos un poquito más. Quisiera aclarar que yo no soy experto en diseño y tampoco pues he hecho una carrera a nivel de diseño gráfico ni en temas de user experience. Sin embargo, pues lo que les vengo a contar aquí es que es a través de algunas de las experiencias en las cuales yo he considerado y he evidenciado también en el transcurso de la aplicación de ciencia de datos e inteligencia artificial el uso de diseño. ¿Listo? Sin embargo, pues algunos de ustedes que indagaran un poquito más sobre estos temas, pues bienvenidos sean. No vamos a hacer referencia a temas de teorías del color ni nada por el estilo, pues sin embargo son cosas interesantes. Si a alguno le llama la atención, pues indagar en eso, pues perfecto. Es porque considero yo que eso es una amplia área que de hecho pues ustedes conocen que existe en una carrera de diseño de medios interactivos y entre otras universidades otras áreas. Entonces, pues que se enfocan a esto. Sin embargo, vamos a ver un poquito sobre algún tema de cómo se enlazan los datos y el tema de visualizaciones y finalmente vemos el tema de pipelines. Bueno, entonces, siendo más, simplemente para recordarles, los grandes volúmenes de información, pues ustedes, aunque ya les hicieron una introducción, pues tenemos una amplia variedad de múltiples formatos de información que sabemos que se encuentran en múltiples fuentes, valga la redundancia, a grandes velocidades, la veracidad de los datos. Básicamente aquí lo que tenemos acá son las Bs del Big Data. Usualmente al principio se conocían tres, sin embargo, pues a medida que han estado avanzando los años, pues se han estado incorporando más. De hecho, pues por ejemplo, valor es una de las Bs que se le agregó hace algunos años. Vuelvo y recalco porque el mismo, de hecho, de los datos, pues también cuando uno encuentra el valor referente a una pregunta, pues ahí es donde entra esta palabra en sí a anotarse la variabilidad. Y finalmente, pues aquí está la última, que es la parte de visualización. Cómo podemos, en este caso, de forma rápida, concisa, y vuelvo y reitero, pues de una forma en la cual podemos, de todas esas cúmulos de información, poder crear elementos, reportes para distintos tipos de índoles o problemáticas. ¿Listo? Entonces, por eso, pues, la visualización hace parte, en este caso, de las B del Big Data. Por ejemplo, pues simplemente pues desde la perspectiva de datos, el día a día, si ustedes pues de hecho ustedes lo evidencian, por ejemplo, cuando ustedes ven visualmente distintos tipos de cosas. En este caso pues simplemente me gusta mucho anotar, por ejemplo, esta imagen donde básicamente tenemos como una forma de identificar un patrón. ¿Sí? Ustedes no sé si han visto que, por ejemplo, las aves, pues cuando vuelan, digamos, en un grupo, pues digamos, todas van como una especie de grupito unido, en este caso, y siempre van alineadas en sí. Y digamos que siempre uno conserva ese patrón de ese grupito precisamente para que no, digamos, se sientan como vulnerables a ciertos tipos de depredadores o pérdidas adicionales. Pero el punto que quiero llegar yo es que aquí, digamos que uno, a partir de la información, que si podemos decirlo, cada ave corresponde a un dato, pues si nosotros lo vemos rápidamente, así como un brochazo a grandes rasgos, uno puede encontrar ese patrón y ese patrón de cómo se mueven las aves, en este caso particularmente, desde forma rápida. Entonces, simplemente la visualización nos ayuda es a transformar, como les digo aquí brevemente en esta frase que nos trae David, nos ayuda a transformar ese grande volumen de información en información que sea útil. ¿Listo? Eso es ya algo que he repetido, pero simplemente quisiera reiterar.
Pues podemos encontrar distintos tipos de ejemplos. Ustedes ya han aplicado el día a día. No sé si ustedes ya han trabajado en desarrollos web. Pues entiendo que ustedes ya han trabajado, por ejemplo, con desarrollo de interfaces en aplicaciones nativas con C Sharp y Java. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de datos, pues uno usualmente interactúa, por ejemplo, con mapas, infografías. Uno puede crear, por ejemplo, alertas, por ejemplo, cuando están ocasionándose, no sé, por ejemplo, un fraude a través de un correo electrónico. Entonces, los resultados analíticos permiten a través de datos, pues, generar insumos que pueden, digamos, ser reportes muy visuales. En su mayoría, diría yo, pues las visualizaciones, pues en muchos tiempos, pues se han desarrollado un poco estáticas. Sin embargo, pues hoy en día, pues como contamos con los sistemas de información, con los pipelines que vamos a ver ahorita y que ustedes ya han empezado a hacer con temas de preprocesamiento, datos que podemos llamarlos que son procesados en batch o en cúmulos, en cúmulos grandes o en streaming, que básicamente son procesamientos rápidos. Nosotros podemos construir insumos de visualización que se alimentan dinámicamente de los datos. ¿Y de qué me sirve en este caso? Pues tener un insumo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un reporte dinámico frente a un reporte estático? En este caso, pues la rapidez, ¿no? Porque cuando yo tengo desde una manera una interconexión entre un reporte que está alimentándose a través de datos que también son recolectados de distintos tiempos de insumos, como por ejemplo, no sé, digamos, de cómo las personas interactúan con la plataforma web o a través de IoT. Entonces, todos esos reportes que finalmente son un frontend o una interfaz se crean dinámicamente y eso al final de cuentas, pues alguien que toma decisiones, pues es muy efectivo porque es muy rápido. Entonces, hoy por hoy, pues como contamos con las capacidades computacionales para desarrollar ese tipo de mecanismos o estas interfaces, pues permite, digamos, hacer ese tipo de cosas. Eso es como se conoce como tableros de control, que contienen un poco lo que son indicadores. No sé si ustedes han escuchado las palabras KPIs, que son básicamente indicadores que me permiten a mí tomar decisiones a nivel de procesos y negocio. Entonces, todo eso se ve condensado en básicamente un tablerito dinámico. ¿Qué podemos hacer a nivel de las visualizaciones? Podemos agregar de forma múltiples datos, puedo agregar, por ejemplo, distintos tipos de tablas, datasets, puedo juntarlas, hacerles también un drill down, como una especie de hacer como una especie de filtro, sumergirse dentro de un cúmulo de datos específico. En esto, con el fin de tener una edición mucho más detallada, un poco con lo que hicimos la semana pasada, empezamos a hacer en colocarle color a través de variables, así como empezar a hacerle como una especie de zoom a los datos para que me cuenten un poco la historia. Un filtrado, también un roll up, que en este caso pues puedo agrupar múltiples categorías, haciendo por ejemplo sumas, integrando variables entre sí. Eso es lo que en este caso se refiere a un roll up y un análisis condicional, que en este caso podríamos, por ejemplo, con Excel, pues ustedes ya lo han hecho, pues yo podría, por ejemplo, condicionar una serie de columnas y pues generarme una serie de resultados. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues hoy por hoy, pues digamos que por lo que contamos con las capacidades computacionales, podemos desarrollar visualizaciones dinámicas que anteriormente no se hacían. No sé si ustedes ya han escuchado un poco la palabra de BI, un Business Intelligence, pero básicamente el Business Intelligence, que es un poco más, metería un poco las manos en el fuego, es un poco más abajo que lo que ustedes están haciendo hoy, que es Machine Learning, que es análisis predictivo. El BI es lo que agrupa todo esto hasta ahora, es en generar insumos de valor a través de datos, pero que no entran en temas predictivos. Entonces, aquí podemos ver un poquito temas de BI, que también es un rol interesante que se conoce un poco en la industria. Veamos algunos casos de diagramas, que sin embargo, pues yo creo que ustedes ya han explorado algunos, pero veamos algunas de las cosas que no pueden desarrollar con datos y visualizaciones. Entonces, veamos aquí, por acá. ¿Me confirma si están viendo aquí el sitio web? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, hay muchos ejemplos.
Hay muchos ejemplos en Python. Esto, como les digo, esto ya está muy avanzado. Si les soy sincero, cuando yo inicié en este mundo, pues esto no estaba tan, con tantos ejemplos, pero sin embargo ustedes hoy por hoy cuentan con mucho material de visualizaciones en todo el tema de ciencia de datos. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una librería también desarrollada en Python para temas de visualizaciones, específicamente para aplicaciones web. Este enlace yo se los compartí en la presentación, pero acá van a encontrar distintos tipos de ejemplos de cómo se utilizan las visualizaciones a través de datos. Entonces veamos algunas. Por ejemplo, esta, que ahora conectémonos. En este caso, pues esta es una visualización que se ha desarrollado a través del lenguaje de programación R, pero sin embargo, pues cuando ustedes sepan programar en temas de frontend también, pues esto va a ser muy sencillo. Como decía un profesor cuando yo estaba estudiando en pregrado, papita para el oro. Entonces, acá tenemos pues un conjunto de datos y lo que podemos hacer son filtros y temas dinámicos. Por ejemplo, yo podría acá tener este scroll de aquí, voy a segmentar filtros acá, todos estos temas de los colores, vean cómo cambian. Es decir, pues con base a una serie de inputs y parámetros que tenemos de aquí del lado izquierdo, pues yo puedo generar distintos tipos de visualizaciones. Y esto es un poquito temas dinámicos, ¿no? Esto es un dataset, disculpen, que si no estoy mal, en temas de películas, que básicamente lo que explora es, por ejemplo, distintos tipos de parámetros que están relacionados a las categorías de las películas. Por ejemplo, la categorización, si no estoy mal, esto es un ranking que existe. Por acá hay otro tipo de vistas, número de rating. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar esto acá. Pero lo importante anotar es que vean que pues por lo menos aquí, venga, me regreso otra vez aquí al tomar meter. Vean acá que lo importante acá es anotar varios elementos. El primero es que acá en la parte superior derecha que ven aquí, pues tenemos un gráfico de puntos, que ya vamos a entrarnos un poquito más en detalle en esto. Empezamos a adentrarnos con distintos tipos de inputs que yo le diría que son dimensiones o variables, o sea, dimensión igual variable, que tenemos en la parte izquierda. Y por cada uno de los cambios que hagamos sobre estos elementos, pues irían a variar nuestro gráfico, que sería un reporte. Esto digamos que sería una aplicación esa es una aplicacioncita web, en sí, entre comillas, que se alimenta de un conjunto de datos. Veamos otro ejemplo. Pues, por ejemplo, en este caso, pues hablamos de una aplicación de casos de redes. Entonces, por ejemplo, esto también es una área, también, que se llama aplicación de análisis de redes, que, que se utiliza mucho, por ejemplo, para ver cuál es la relación entre distintos tipos de nodos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos varios conjuntos de datos, si no estoy mal, son de personas. Y lo que permite, en primera vista, así como a grandes rasgos, pues ustedes notarán pues, que uno puede ver agrupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este lado, pues tenemos a un individuo. Si le hacemos un zoomcito acá, pues empezamos a ver algunas de las relaciones que tiene este individuo frente a otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, eso se utiliza mucho para poder hacer análisis de redes sociales. Entonces, yo podría, por ejemplo, a través de una persona y sus gustos, pues ver sobre qué otras personas, digamos, tendrían afín. Esos tipos de enlaces pues harían a través de las amistades, por ejemplo, o usando el API de, por ejemplo, de Facebook. En su época, pues cuando yo trabajé en eso hace algunos años, pues ese API estaba libre de forma gratuita. Sin embargo, pues esas cosas, digamos que se han restringido un poquito, pues ustedes conocerán por el caso de Cambridge Analytica y otro tipo de cosas más. Pero sin embargo, pues hay muchos datasets públicos con los cuales ustedes pueden explorar, pero básicamente la ciencia a nivel del análisis de redes lo que busca es explorar la relación entre los nodos y la distancia de cada una de las aristas. Y a su vez, pues ver encontrar agrupaciones o clusters que puedan representarse esos tipos de nodos. Entonces, acá vemos algunos de los tipos de cosas. Esto, de hecho, esto es un área que también es muy interesante, y la parte visual es simplemente el uso de las redes para hacer interpretaciones. Los mapas. Entonces, los mapas, pues digamos que se utilizan mucho y metería también las manos en el fuego, por ejemplo, lo que se ha realizado hoy a nivel del COVID. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que estos son casos de COVID. En este caso no son. Este es un mapa
que lo que busca es saber la calidad de, si no estoy mal, desde la educación, a nivel también de ingresos. Sí, ven, acá está estas dos dimensiones que tenemos acá, los ingresos y el tema de la educación, si no estoy mal. Pero sin embargo, supongamos que por ahora, pues esos son temas de los reportes del COVID. Lo que me permite, por ejemplo, si fuera en primera instancia, esto si fuera temas de COVID, ¿ustedes qué podrían inferir? Por ejemplo, bueno, voy a decir algo, una palabra un poco fea. Digamos, ¿cuáles serían los estados un poquito más llevados? Entonces, pues una primera vista, uno podría asociar la geolocalización, la posición geoespacial de un gráfico, de un dato, si lo conozco, representarlo en un mapa como lo que tengo acá, y utilizando algo que se llama un concepto de un heat map, un mapa de calor, pues podría representar la intensidad del número de casos. Y si lo vemos a nivel del COVID, pues yo podría tomar decisiones rápidas, como por ejemplo saber dónde realizar las cuarentenas y dónde cerrar las personas para que no salgan a Semana Santa. Entonces, eso llévelo y menciónelo, por ejemplo, el tema de los barrios, que eso es lo que usualmente se realiza. Entonces, obviamente, pues esto si se llevara a una buena forma de monitoreo, recolección de datos, pues sí, cosa que ya existir en tema del COVID, pues bien formalizado, pues se podrían tomar mejores decisiones. Pero si, digamos, esto lo pudiera tener de esta manera, pues vean que aquí tenemos varias cosas, como les decía, simplemente el número de casos lo puedo representar con el número de color, la intensidad que básicamente me representaría eso. En la parte aquí pues, superior bueno, la parte derecha, pues encontramos, por ejemplo, que podemos cambiar el color por otro tipo de variables, lo que notan acá, el tamaño de la población, que básicamente lo que me dice es, bueno, lo que dice el size, que sería el tamaño de cada uno de los círculos, pues está representado por un conjunto de variables que vemos acá. Entonces podría decir la educación, por ejemplo. Entonces, a ver, super zip. Entonces, el mapa junto con lo que son los heatmaps, pues me permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? A nivel geoespacial, tomar decisiones rápidas. Y si esto se estuviera alimentando, obviamente, de un conjunto de datos dinámico, pues podría tomar insumos eficientes, rápidos, para tomar decisiones. Eso es lo que permiten ese tipo de cosas. Bueno, y pero otro tipo de cosas más que pues podríamos hablar de aquí mucho más. Tiempo real. Entonces, veamos aquí otro ejemplito. Este ejemplo es lo que básicamente me muestra es un diagrama. Mientras él está cargando, aquí ya está. Lo que me muestra es un diagrama donde muestra la cantidad de paquetes de un lenguaje de programación que este es R. Entonces, esto dinámicamente, pues lo que me está representando es el nivel de las descargas que las personas en todo el mundo están utilizando o descargando los paquetes en R. Entonces, esta variabilidad que vemos acá, pues me está totalmente dando insumos. Y la parte que es, pues digamos a nivel visual, lo que básicamente dice es que lo que esté más acá en el centro, con mayor tamaño, son los que más están descargando. Y si ustedes notan, por ejemplo, este CPP11, vean que si lo veo acá en la parte derecha, pues si lo vemos en el ranking de top de paquetes, pues noten que en los últimos 5 minutos, pues realmente es el que va el que va ganando, ¿sí? El que va subiendo a la cima, pues el Quintana. Entonces, acá pues vemos cómo él varía, pero eso es lo que me permite la interconexión dinámica de datos frente a visualizaciones. Y ven, pues aquí lo que podemos representar son varias cosas. Lo primero es que el tamaño, que es de la burbuja, me da, en este caso, es una representación de la cantidad, pero a su vez, a nivel de quién se encuentra en el centro, me da quién es el que va en el top. Y todos los que están girando alrededor de él, pues son los que van también más abajo en el top y así sucesivamente. Bueno, aquí podemos generar una especie de alertas y otro tipo de cosas más. Sin embargo, pues estos enlaces, pues aquí están en la presentación que les estoy compartiendo. Entonces, simplemente para que se lleven un conjunto de ideas. Entonces, pues acá simplemente para acotar, pues lo que ya he repetido, pero aquí tenemos un conjunto de ideas de una persona
Y lo que básicamente buscamos con una visualización es que el tiempo sea muy corto y que la idea o que el insumo sea realmente llevado a la persona de forma eficiente y rápida. Eso es lo que buscamos con una visualización. Y pues estoy en la ciencia, que lo que les decía, pues eso es user experience, hablamos de diseño. Entonces, pues si a alguno le llama la atención, pues aquí esto es un área también de que considero yo que va a tener mucho auge. Veamos un poco, alguien me preguntó, si no estoy mal, el tema de cómo podría interpretar o crear historias de usuario. Entonces, veamos un poquito, el profesor pues Hans es un experto en cómo llevar y generar insumos, lo que se conocen insights o elementos de valor a partir de datos. Él juega pues un científico de datos más de crear modelos, lo que busca es generar valor a través de datos. ¿Sí? Ustedes pueden ser expertos en utilizar aprendizaje supervisado, no supervisado, reinforcement learning, deep learning, lo que es, whatever, cualquier tipo de arquitecturas de que existan, inteligencia artificial. Pero si eso no genera valor, pues realmente no va a encontrar algo. ¿Listo? Entonces, este es un tipo de personas que lo que nos dice con su experiencia es a través de datos y técnicas de visualización cómo podemos crear historias. Entonces veamos aquí rápidamente un video que tenemos acá. Denme un segundo, yo cierro esto. ¿Me confirman si ahorita están escuchando el sonido, por favor? Sí, profe. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. ¿Sí están escuchando el sonido? And I know having the data is not enough. Profe. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics.
Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, ¿eh? Listo, perfecto. Entonces, voy acá a anotar lo siguiente. Hay varios videos de esta persona y de otros también, pero simplemente para recapitular, pues yo he hecho muchos énfasis en temas de dimensiones, es porque dentro de un gráfico, y ya vamos a anotar un poquito más ahorita, yo puedo relacionar varios tipos de variables y apegarme o apalancarme del uso de la visualización, alinearlas en un mismo gráfico. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues podemos encontrar varios, ¿no? Pues, por ejemplo, pues de hecho, él las mencioné al inicio, cuando él inició por acá mencionando cada uno de los ejes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una variable, acá tenemos otra variable, tenemos en cada uno de los puntos también en este caso cuál es la relación entre las dos. También relaciona en este caso los colores y los tamaños de cada uno de los círculos. Y vean acá también muy importante, y es que intrínsecamente por debajo pues está también la variable a nivel del tiempo. Es decir, que a medida pues que él esté relacionando los valores a nivel del tiempo, pues los datos van a estar cambiando. Entonces, un gráfico es demasiado, bueno, es una herramienta poderosa, pero es mucho más fuerte si alguien tiene las capacidades y crear esas historias. Entonces, finalizando esa sección, pues simplemente quería anotarle la siguiente frase. Pues básicamente una persona, digamos que sin datos, pues sería una persona con simplemente una opinión. Pero cuando ustedes tienen las capacidades, en este caso, de tener información, datos verídicos, donde ustedes tengan cómo soportar la hipótesis o la idea, va a quedar mucho más fuerte, mucho más madura frente a ese tipo de cosas. Edwards, en este caso, pues es un científico de datos, pues que me apego a esta afirmación. Y hoy por hoy, pues digamos que los sistemas digitales, pues les permiten a ustedes obtener data, y mucha de la transformación digital va a darles pie a que la información hoy por hoy, como se conoce, es el petróleo del momento. Entonces, algunas de las tecnologías que existen a nivel de visualizaciones, pues Python, que podemos enlazarlo como el backend o todo el lenguaje de programación por debajo que les permite a ustedes crear las visualizaciones. D3, que es una librería para JavaScript. Seaborn, que es una librería en Python con Matplotlib, que es las que vamos a ver el día de hoy. Plotly también es una librería que también se desarrollan para dashboard de datos, un poquito más avanzada que las dos anteriores, dado que se integra muy fácilmente con Dash, que es otra herramienta que está también muy alineada con Plotly para temas de frontend, para aplicaciones web específicamente. Y Bokeh, que eso es una de las visualizaciones que vimos ahorita previamente en un sitio web, pero que también se utiliza. Todas estas están apalancadas con Python. Sin embargo, pues esta de 3 pues, es un tema en JavaScript, pero que se alimenta finalmente de datos. Pero eso no hay ningún problema. Pues aquí estas son algunas. Hay montones. Y eso es la ventaja de tener un lenguaje de programación abierto como lo que es Python y JavaScript, que están, digamos, por esos lados. Matplotlib, pues ya ustedes lo han visto, lo han utilizado, pues creería.
Sin embargo, pues simplemente para acotar, pues Matplotlib es la librería base a nivel de desarrollo de gráficos de alta calidad en 2D. Y la forma en este caso, por ejemplo, yo llamarla, pues simplemente sería de la siguiente manera. Entonces, si yo me llevo este código, por ejemplo, acá, entonces, pues importaríamos la librería Matplotlib, llamaríamos pyplot, que sería la forma en la cual yo podría crear los plots, que es como la forma que se le dice un poquito al desarrollo de gráficos en ciencia de datos. Entonces, lo que básicamente hago es de pyplot, de Matplotlib, lo que hago es plotear un gráfico que está compuesto por estos 4 valores que tenemos acá en esta lista. Pues si notan para acá, pues que el resultado finalmente es una representación en X y en Y de estos elementos, es decir, del 1 y 1, del 2 y 2, bueno, el 1 y 1 que está por acá, el 2 y 2, y así sucesivamente quedaría el resultado de una línea recta, que es la que tenemos acá. Eso, pues digamos que es el Hello World pues, que tenemos por ahora. Sin embargo, pues es muy importante conocer, yo no voy a hacer mucho énfasis a nivel de diseño, pero es muy interesante que ustedes conozcan esto. Entonces, existe a nivel de los conceptos de diseño gráfico y de user experience, el tema que se conoce como la gramática de los gráficos. En este caso, que son los componentes que integran la gramática, muy parecido a la sintaxis, la semántica en un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, para nuestro caso, pues contamos con una serie de elementos. Por ejemplo, si arrancamos desde la parte superior derecha, pues encontramos los facets, que básicamente lo que recopila es las plantillas en las cuales los datos van a estar expuestos. El elemento geométrico, que está en la parte izquierda, que me representa es el tipo de visualización que yo necesito realizar. Los componentes estéticos, o también conocidos como la aesthetic, que se componen en este caso de todos los elementos visuales, como por ejemplo el color, el degrade, conocido también como el alfa, entre otro tipo que está más relacionada es un poquito más a diseño. Y finalmente están los datos. Entonces, esos son, digamos, que los componentes que se conforman a un gráfico. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues cuando ustedes, por ejemplo, hacen primero un plot, un gráfico, pues ustedes crean una figura, como la que tenemos acá. Y en este caso, pues tenemos dos ejes, ¿no? Que tenemos en este lado. Y sobre esta figura, pues lo que nosotros hacemos es como un pintor, empezamos disculpen la palabra, a tirarle cosas. En este caso, lo primero que uno hace es enviarle los datos. Entonces, los datos imagínense que este es como su representación, como si fuera este elemento que tenemos acá. Entonces, supongan que ustedes, en principio, pues ustedes tienen este marco de trabajo, ustedes van a pintar y lo que ustedes, pues, hagan de cuenta que en principio lo primero que ustedes hacen como científico de datos es, ustedes tienen unos datos y lo que hacen es tirarlos, ¿sí? Y luego a través de las técnicas de, por ejemplo, objetos geométricos, de los colores, empiezan a darle una forma, en este caso, a esa silueta que estamos intentando crear. Entonces, estos son los componentes que se integran a una visualización. Entonces, véanlo de esta manera cuando nosotros estamos desarrollando un gráfico. Veámoslo acá rápidamente, aquí simplemente ustedes lo vean acá. Entonces, digamos que sería el objeto de la figura que he creado previamente. Entonces, si le doy aquí figure, si ven acá, pues él en principio pues acá no me va a imprimir nada. Sin embargo, pues el objeto detrás pues es este simbolito, esta representación que tenemos acá. Pero finalmente el objeto que es el que tenemos aquí, que es el que está impreso, pues tiene un tamaño de 432 por 288. Si por ejemplo yo quisiera pues ver la información detrás de ese objeto, pues acá vemos pues cuáles son las representaciones. Acá está de hecho el tamaño de la figura o la dimensión de la silueta, pues que si quisiéramos darle. Es decir, en este caso pues seríamos por ejemplo incrementar este gráfico, hacerlo más pequeño, más delgado, más alto, y así. Eso pues lo podría hacer a través del parámetro que es figure size, que está acá, fig size, que es este aquí. Pero Bolí juega, al final de cuentas, bueno, de hecho es más, bueno, aquí hay otras propiedades, pues ustedes también pueden entrarse, pero lo que básicamente eso tiene poder es toda la representación de todo este componente que hay detrás,
que es, digamos, como esta representación que tenemos de como si ustedes fueran a pintar. ¿Listo? Que sería esto. Veamos entonces este ejemplo. Entonces, por ejemplo, suponga que vamos a, pues ejecutémoslo y vamos explicando. Acá. Ya. Def is not defined. Ya, me faltó un dataset. Denme un segundo. Me faltaría importar este dataset, que es un dataset de diamantes. Entonces voy a plotear una serie de variables. Entonces veamos. Acá pues estoy creando el objeto geométrico que sería en este caso, voy y juega esta representacioncita que tenemos acá arriba. Esto de acá. Y lo que voy a intentar es utilizar datos de ese data frame o ese dataset pues, de pandas para poder recrear esta gráfica que tenemos acá en la parte de abajo. Entonces, veámoslo un poquito. Vámonos, desentrañemos, hagámoslo un poquito de ingeniería inversa a esto. Entonces, lo que estoy básicamente haciendo es lo siguiente. Yo acá estoy definiendo dos parámetros. En principio es el tamaño de la silueta, que es todo este componente que está acá. Es decir, que si yo le cambiara estos parámetros, como por ejemplo este componente aquí, pues noten pues que va a ser un poco más largo. Es decir, este me representa el largo y este me representa el ancho. Entonces, el 2, para que lo hagamos otra vez nuevamente, noten aquí. El face color, que en este caso me da el color del background, pues si lo decimos de esa forma, de todo el componente que tenemos detrás de la visualización. Después, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos el componente que es detrás, que sería esto de aquí. Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a utilizar un conjunto de datos y vamos a crear el objeto geométrico. Entonces, en este caso, pues el objeto geométrico que vamos a plotear dentro de nuestra silueta es, por ejemplo, en este caso es un gráfico de puntos que se encuentra compuesto por los datos que están en la variable de Carat, que es esta de acá, el precio, que es de este dataset de diamantes que vemos acá. Después, ¿qué quiero hacer? Quiero que el color sea pues de oscuro, que es el acá que le estoy representando acá. Quiero que tenga un line state, es decir, que sean de esta manera, de esta forma que tenemos acá. Y los marcadores que sean de forma circular. Eso es lo que le estoy diciendo de esta formita aquí. Realmente, esta línea pues nos sobra un poquito. Realmente porque no se está definiendo nada por acá, pero esto es lo que me está diciendo es, imprímame un gráfico de puntos de dos variables que tenemos de este lado, de un color que es oscuro y que sea marcador, que sean de puntos. Por otro lado, si notan, pues yo utilizo el mismo lienzo y sobre ese creo otro gráfico. Entonces, vean que yo puedo, por ejemplo, crear una línea recta, la que tenemos aquí, sobre, en este caso, del color rojo. Que digamos que importante, pues en primera instancia, vean que puedo utilizar varias propiedades de color, los tamaños los tamaños de cada uno de los datos, del objeto geométrico. Puedo integrar objetos geométricos de distinto tipo de índole sobre, en este caso, el mismo lienzo que estamos en este caso utilizando, que sería el lienzo, pues la traducción para lenguaje de programación en pandas, pues sería el objeto de figure que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, eso digamos que sería una introducción rápida, por lo menos al uso de lienzos. Este gráfico... Una pregunta, es ¿sí? que, a ver, no me queda claro una cosita en el código, y es que nosotros creamos un figure, pero los cambios los hacemos sobre PLT, ¿sí o no? Sí. Y entonces al final ponemos PLT8. No, está perfecto. Es lo que hace interpretar, cuál es el figure que es, en este caso se está utilizando el último. Entonces, lo que busca es el último figure que se creó y sobre ese él va a plotear los últimos cambios que se hagan. Si digamos nosotros queramos otro figure aparte, por ejemplo, por este lado, pues este cambio que se realizaría en este plot solamente se marcaría en este que crearíamos acá. ¿Listo? Entiendo, Robert. Sí. Es como decir lienzos. Yo puedo crear varios lienzos
Pero el último lienzo que se toma es el que creó. Ok, listo. Entonces, el gráfico de puntos, que también se conoce como gráfico de dispersión, pues me permite ver una asociación entre datos cuantitativos. Entonces, si ustedes notan, pues ya hemos recalcado que me permite el descubrimiento de patrones, la identificación de datos atípicos, un patrón como, por ejemplo, un comportamiento de una correlación lineal que puede ser positiva, negativa o que no exista correlación entre dos variables cuantitativas. Datos atípicos, como por ejemplo un dato que, pues, digamos que sale un poco de la normalidad de los datos o de la distribución, pues. La forma, pues, en este caso de hacerlo, pues, sería de esta manera. Es decir, pues yo puedo llamar al método scatter, que es el hecho que tenemos acá en la parte de acá arriba. Volvamos, utilicémoslo, eso no hay problema. Por defecto, pues, si ustedes notan, pues, yo entre mano, pues, y cuando no defino el color, pues, él me lo va a tomar color azul, es el default. Sin embargo, pues, digamos, de hecho, ustedes también si notan, pues, yo aquí no he declarado ningún tipo de label, tanto a nivel del eje X y a nivel del eje Y. Pues, por lo menos con el uso de Matplotlib, pues, la forma de yo hacer las modificaciones pertinentes a los labels sería de esta manera. Es decir, pues, utilizo PLT y lo que hace, vuelve y juega anotando al lienzo o la figura que creo al final, él hace los respectivos cambios. Otra vez, cars. A ver, ¿qué se me hizo? Listo. Entonces acá, de ahí portada, esto lo vamos a usar ahorita. Entonces este es un dataset de un tema de carros. Ya vamos a entrarnos un poquito más de eso. Pero entonces, este es un diagrama de puntos que tenemos a un gráfico y también de dispersión. Pues aquí digamos que lo único raro que he hecho es simplemente colocar los labels a cada uno de los elementos, de las variables que tenemos acá. ¿Listo? Ya vamos a entrar un poquito más a este dataset que lo vamos a utilizar ahorita más a fondo. Bueno, es más, ya me tocó. Listo. Este dataset, que es el primer caso que vamos a revisar el día de hoy, es un dataset que me representa varios tipos de carros, modelos de carros que fueron recolectados de hecho, un estudio que se llama US Environment Protection Agency, que fue un dataset que recolectó esta información entre 1999 hasta 2008. Entonces, digamos que este es el conjunto de variables que tenemos. ¿Quién fue el que construyó el carro, el modelo, el desplazamiento, que es un atributo que representa el tamaño del motor, es decir, la capacidad de desplazamiento. Esos datos están en litros. El año que fue, en este caso, recolectado la información, o más bien cuando fue construido el carro, y entre otro tipo de variables que tenemos acá, ¿listo? Acá tenemos, voy y juega, pues, simplemente para recapitular, pues siempre apéguense un poquito al diccionario de variables. Esta vez pues, no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero aquí hay unas dos descripciones de dos variables que las que vamos a usar ahorita. Y también del tipo de variable, voy y juega y recopilo en el análisis exploratorio y también en las visualizaciones, y vuelvo y repito, es muy importante también tener presente el tipo de variable, porque pues a través de eso yo puedo aplicar el tipo de técnica univariada o bivariada que necesite hacer. Entonces, en este caso, vamos a intentar responder esta serie de preguntas. Pues al final de cuentas uno lo que busca a través de los datos es responder preguntas y para que eso sea respuestas de valor o una necesidad. Entonces, por ejemplo, los carros con motor más grande consumen más gasolina que aquellos con motor más pequeño. Entonces, pues en principio, pues uno podría tener una respuesta, ¿no? Pero pues al final en la vida, en esto, cuando uno trabaja en datos, pues la respuesta válida va a ser lo que los datos me digan, ¿no? Entonces, veámoslo acá. Entonces, este gráfico, pues ya lo hicimos ahorita previamente. Acá tenemos la variable de desplazamiento contra, en este caso, la eficiencia del carro en carretera. Entonces, lo que me está diciendo acá es que, por ejemplo, el tamaño del motor y la eficiencia del carro, pues son totalmente distintas. Es decir, que entre más grande sea el tamaño del motor, la eficiencia en carretera, pues va a ser menos eficiente. Por lo menos, lo que me dicen estos datos, ¿no?
Posiblemente para algunos casos, posiblemente no, pero por lo menos para los datos que yo estoy acá analizando, pues la interpretación que estoy intentando tener para esta respuesta en específico, pues es esa. Ahora vuelve y juega. ¿Cuál es la relación entre el tamaño del motor y la eficiencia del combustible? Pues si lo recalcamos un poco por los temas, que sería una regresión, sería una relación inversa. Entonces es por decir que existe una correlación negativa. Pues si lo colocamos de esa manera, pues aquí implícitamente, visualmente, podríamos marcar, hecho aquí, por ejemplo, una raya, ¿sí? Que sería el resultado de la distancia de los valores de cada uno de estos. ¿Listo? Veamos otro. Del conjunto del dataset que tenemos ahorita, pues me están pidiendo que haga un diagrama de dispersión de estas dos variables, ¿sí? Que es el del número de cilindros versus, en este caso, la distancia. A ver, denme un segundo. Para que lo veamos acá. Entonces, este es el CYL. Lo importante acá anotar es lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Este es el carros. .info. Entonces, lo siguiente. Si yo les había mencionado que ese gráfico de puntos o dispersión es muy eficiente cuando nosotros tenemos variables cuantitativas, pues si nosotros nos piden, por ejemplo, en este caso, analizar una variable que es HWY, que es la que tenemos acá, que es entera, y por otro lado tenemos el número de cilindros, que sería SYL. En este caso, pues tenemos una variable que también es cuantitativa, pero la diferencia entre una y la otra es que esta es una variable que, en este caso, no es continua. Entonces, veamos a ver cuál es el resultado entre tomar dos variables de estas dos índoles. Veamos acá pues que el resultado utilizando un diagrama de puntos, pues noten que por lo menos visualmente no es muy eficiente. Pues por aquí yo tengo pues un conjunto de datos de esta manera, pues por acá, pero realmente pues no es muy efectivo, si notan, ¿no? Aquí yo podría desarrollar otro tipo de insumos que son podrían ser mucho más eficientes para poder hacer relación entre esos datos que después y juega, pues son un dato cuantitativo que es continuo y otro que no es continuo. Entonces, pues en este caso el gráfico de dispersión no da abasto para poder dar o relacionar esos dos tipos de variables. Veamos la otra. Del conjunto relacione la clase, que es una variable categórica, contra esta variable que es DRB. Veámosla acá. Ahí terminé viendo Spotify. DRB es este object que tenemos acá, también es una variable que es categórica. Entonces, veamos a ver el resultado cómo nos da. Entonces, por este lado. Voy a plotear otra vez, es un diagrama de puntos. Si notan acá, pues yo hice aquí hago una aclaración, también porque puede que a ustedes les pase. Pero vean que acá tengo cars, de esta manera llamo el punto, la variable, lo mismo acá, punto, la variable. Pero acá pues hago totalmente lo distinto, porque en este caso si yo le coloco punto class, pues él me va a sacar un error como si fuera a interpretar que estuviera llamando al objeto clase, el objeto class. Entonces, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Es decir, que esta variable class existe dentro del dataset, si notan. Entonces, para que lo tengan presente si alguna vez les pasa. Entonces, pues acá tengo dos variables que después juega son categóricas. Tampoco pues, es muy eficiente. Tengo un montón de puntos regados. Pero pues juega pues no es el gráfico más indicado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la reflexión grande? La reflexión grande es que por lo menos el gráfico de dispersión es muy eficiente cuando yo estoy relacionando variables que son cuantitativas continuas, más que todo, ¿no? Entonces, porque yo puedo ver la dispersión de los datos dentro de esas dos variables. Juega, este es un refrán que utilicé la vez pasada, pero quisiera volverlo a retomar. Es simplemente que quisiera, y de hecho ustedes lo vieron, como en este caso el investigador ahorita en el video nos mostraba cómo intentaba forzar una imagen a través de colores, tamaños,
para intentar generar insumos de valor. Entonces vamos a intentar hacer un poquito lo mismo. Tenemos estos conjuntos de datos que pues están por allá segregados. Veamos a ver un poquito, agreguémosle un poquito de color a la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver si existe alguna particularidad a nivel de los datos, utilizando la dimensión del color para asociar una variable nueva. Entonces, en este caso, agreguémosle, por ejemplo, la variable de la clase del automóvil para ver si por lo menos podemos encontrar algunos elementos de valor frente a esta clase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos a nivel de Matplotlib, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá la variable class. Por acá simplemente pues estoy imprimiendo los valores de esa variable categórica. Entonces acá tenemos que los valores de compacto, de medio tamaño, minivan, entre otros. Entonces, pero por lo menos se lo digo porque toca hacerlo por lo menos para Matplotlib, es lo que quiero hacer lo siguiente. Para poder relacionar los colores contra una variable categórica, pues yo necesito en principio crear una representación de color contra los valores de esa variable. Es decir, que a cada uno de los valores de esta variable, por ejemplo, voy a definirle un color. Es compacto, lo voy a llamar red, va a tener el color rojo, los de tamaño medio, pues va a tener un color verde y así sucesivamente. Entonces, si notan, pues acá pues se crea un diccionario con esa asociación. ¿Listo? Por otra parte, para poder definir la asociación final entre los colores y los valores de esta variable, pues tendría que usar el método map, que es el que permite relacionar este diccionario frente a estos valores. Entonces, finalmente, el resultado que tendríamos sería el siguiente, que es que está acá. Entonces, todos estos valores que teníamos acá previamente, finalmente serían red, 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 green, 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 y así sucesivamente con su respectiva relación. Entonces, vamos ahorita así a plotear. Entonces, si utilizamos el scatter que tenemos acá, que es el diagrama de puntos, entonces voy a llamar la variable displit, que es el que está aquí. Lo que quiero hacer es básicamente este mismo gráfico que tenemos acá. Eso me lo voy a llevar de una vez. Estas dos variables. Lo que quiero ahorita es agregarle la dimensión del color. Entonces, para eso hago el llamado, el atributo se llama C, particularmente. Entonces, lo que hago es pasarle ahora es esta misma línea de código que usamos acá arriba, que es la asociación final. Entonces, le digo que show para que veamos el resultado. Entonces, si notan acá, pues aquí ya particularmente ya he encontrado una respuesta de estos datos. Entonces, por lo menos para la relación del desplazamiento contra, en este caso, a ver, se me olvida el tamaño del motor. Veamos que sí existe algo particular a nivel de las clases de los vehículos, ¿sí? Entonces, para yo dar mi respuesta realmente, ¿qué significa este azul? Pues yo lo debería haber definido acá arriba, ¿no? Que aquí sería este valor que tenemos acá. Pues no sé si ya han visto el tema de clustering, pero pues aquí uno ya empieza como a alinear temas de clusters. Vean que acá tenemos, por ejemplo, un clúster por este lado, acá tenemos otro clúster, acá podríamos tener un clúster por acá, pero finalmente los clústeres son básicamente puntos que se colocan dentro de un gráfico de dimensiones y lo que hace es crearse los clústeres a través de la distancia de los puntos, es decir, los vecinos que existen. Entonces, aquí podríamos tener un clustercito, acá otro, así sucesivamente. Pero es un gráfico y no estoy usando un modelo. Simplemente el gráfico me lo está dando. Listo. Bueno, existen otro tipo de propiedades. Pues, por ejemplo, el tema de los marcadores. CMap que me da es cómo es la representación del color, de la paleta de colores, entre otro tipo de propiedades. Es decir, que
la conclusión grande aquí es que cada objeto geométrico también tiene sus propias propiedades a nivel estéticas también. Y a nivel también del tipo de función. Es decir, que por ejemplo, un gráfico que puede ser un árbol, una red, no va a tener las mismas características que va a tener, por ejemplo, en este caso, un gráfico de dispersión o de puntos, que es el que estamos viendo ahorita. Es decir, palabras más, palabras menos. Existen parámetros que son totalmente distintos en distintos tipos de objetos, para la redundancia, ¿listo? Es para que lo tengan presente. Y lo que me gusta decir un poco, pues fancy, cada objeto tiene sus propios poderes. Pues. Seaborn. Yo quisiera introducir aquí Seaborn y empezar a alinearlo un poquito con el tema de Matplotlib. Es porque si notan todo esto que hicimos ahora, de ese tema de crear un diccionario por cada uno de los colores, toda esta línea de código que yo me acabo de echar, pues realmente no es necesario digitarlas, pues si utilizamos una librería mucho más avanzada. Seaborn, que básicamente es una librería que parte de su baseline, es Matplotlib, que incorpora una API con una de alto nivel, diría yo, que facilita mucho la vida a nivel de desarrollo de visualizaciones. Es más, usualmente uno utiliza más Seaborn que Matplotlib, pero es muy bueno que, como les digo, pues Seaborn parte de Matplotlib. Pues es bueno que ustedes conozcan ambas dos librerías que existen. Sin embargo, pues uno utiliza mucho Seaborn por la facilidad entre sus componentes. Entonces, pues de gráfico previo que usamos, voy a llevar otra vez este código que tenemos acá, que es toda esta línea de código que echamos acá a la parte de arriba. Pues vean que sale muy sencillo solamente digitando una línea. Entonces, si yo importo Seaborn, usualmente se llama de esta manera SNS en el mundo de la ciencia de datos. Entonces, pues noten que por lo menos aquí existe una propiedad dentro de Scatterplot, que esa es pues bueno, la única diferencia entre este método y este, pues es el nombre, ¿no? Pero es solamente el plot que lleva al final. Pero el uso es el mismo, es decir, es un gráfico de puntos, un gráfico que estamos generando aquí. Entonces, acá noten pues que tenemos una propiedad que se llama el hue, que lo que me dice esta propiedad es el color detrás de un conjunto de valores de una variable. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es simplemente pasarle la variable que es class, que es una variable que es categórica, sin crear todo este diccionario que creamos acá arriba y utilizando el método map, y pues para tener el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, sí, bueno, pues digamos que esa es de las facilidades que tiene, que a diferencia de Matplotlib, pues como les digo, pues es un poquito más amigable. Pues si notan acá, voy a simplemente a crear aquí, utilizar otra vez el tema del objeto de la silueta para que esto sea un poquito más. Es decir, pues esta historia que tenemos de los valores de cada uno de esta variable, la clase, pues acá está un poco superpuesto. Entonces, pues yo puedo corregir un poquito de eso. Entonces, pues quedaría de esta manera. ¿Listo? Entonces, pues, bueno, pues este tipo de cosas pues ustedes las pueden descargar, la pueden guardar. Pues eso al final de cuentas se termina haciendo para generar reportes, como básicamente lo que he hecho aquí un poquito con lo que he hecho en esta presentación, ¿no? Como les digo, pues existen algunas diferencias. Como si yo les digo, pues existen muchas más ventajas a nivel de usar Seaborn. Es una librería un poquito más avanzada, más amigable, tiene un poquito más de ciencia del color, de este tipo de visualizaciones, que a diferencia de Matplotlib, pues sí, pero yo juega, pero la integración de ambas cosas pues, es muy apetecida. Veamos un poquito el uso de Seaborn más en detalle y vamos a usar un poquito Matplotlib, pero no tan de lleno. Entonces, lo que estamos haciendo acá, pues no creo que sea necesario digitar el código, pero bueno, acá este es el resultado. ¿Qué tenemos aquí? Estamos utilizando el scatterplot, que es el que usamos previamente, es el gráfico de puntos, todavía no hemos visto otro más. Estamos utilizando las dos variables, que es el desplazamiento del tamaño del motor. Si notan, pues además vean que de antemano, a diferencia de Matplotlib, vean que el resultado de este plot, bueno, hagámoslo un momentico.
vean que este resultado, por lo menos que el anterior, pues aparte de que yo tenía que agregarle los labels, pues noten por ejemplo acá no tengo ningún label en la parte izquierda, en la parte, en la parte de abajo, en la parte izquierda, pues por lo menos aquí el mismo Seaborn, él lo infiere, ¿no? Es decir, pues él parte de que las variables tienen un nombre, es decir, cada columna tiene un nombre y sobre eso los va a mapear en cada una de los labels. Pero sin embargo, ya vamos a ver más adelante cómo cambiar esto. Esto no necesariamente está tatuado, esto se puede quitar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos usando esta propiedad de color, o más bien de la estética, qué pena. Estamos usando una propiedad de la estética que simplemente es el tamaño. Entonces, el tamaño en este caso sería de cada uno de los elementos que tenemos frente a los valores de la variable de la clase. ¿Sí? Entonces, el tamaño es lo que me representa la cantidad que aparece sobre esos valores, es decir, cuántos datos frente a la misma clase, como por ejemplo, en este caso, pues si notan que aquí la clase compacto, y pues, bueno, de hecho, esto es muy similar a midsize, pero pues diría que el top es compacto porque está más arriba, pues tiene un tamaño mucho más grande, entonces, pues porque se presentan mucho más registros. Eso es lo que me define en este caso el tamaño, ¿vale? Y pues acá estoy utilizando la propiedad que es el color, pues es para todos llevarlos a negro. Pues si acuerdan, pues este si no les coloco este color, si no le cambio el color, pues él lo coloca azul por defecto. Pero bueno, lo puede modificar. Ya vamos a ver otro tipo de cosas. Entonces, esto de antemano, pues, es muy interesante que ustedes lo vean. Si alguna vez ustedes, pues, desarrollan reportes, existen imprentas que son muy radicales a nivel de los colores que utilizan. Es decir, existen impresiones que solamente a ustedes les van a exigir colores de blanco de grises. Hay otras que sí les va a pedir colores. Entonces, pues ustedes tienen que estar en las capacidades de explorar ese tipo de cosas, de variación de color, para si alguna vez ustedes en la vida les llegan o les exigen, es que dentro del desarrollo del modelo que ustedes hagan, de la exploración de datos, pues si alguna vez sale imprenta, pues ya saben que ustedes lo pueden desarrollar. Se los digo por experiencia propia, pues porque yo escribo artículos científicos y muchos artículos pues me exigen, muchas revistas a mí me exigen que solamente se reciben figuras de blanco y negro. Entonces a mí me toca jugar un poquito con los colores, con las figuras, con los tipos de cosas que vamos a ver ahora y le permiten a uno jugar un poquito con las visualizaciones. Se lo digo pues por experiencia. Este es otro. Esta otra propiedad que es el alfa, que es el degrade, pues si lo puedo decir así, de los valores. A diferencia pues del anterior, pues la cantidad de datos no está relacionada al tamaño, sino en este caso es al tipo de degrade, ¿no? En este caso, pues yo defino que es un alfa 0.7, es un valor que va desde 0 hasta 1, es decir, que 1 es el valor máximo del color normal y 0.7 pues va a ir bajando poco a poco, ¿sí? Mientras más lo vamos disminuyendo. Pero aquí pues digamos que estaría como la relación de ese uso. El siguiente pues es el tipo de figuras. Entonces, vean acá pues esta propiedad, este sí me lo voy a llevar para que le haga un poquito más grandecito acá. Bueno, entonces por este lado, a ver. Listo. Entonces, ¿qué es importante acá anotar? Primero, por lo menos cuando yo necesito utilizar el tema de los tipos de figuras, yo necesito habilitar, por ejemplo, el markers igual a true, es decir, pues en principio él viene en falso por defecto, entonces para poder yo utilizar los marcadores en mi plot, pues necesito colocarlo por su valor en true. Ahora, el style, básicamente lo que me define es, bueno, listo, ya tengo un conjunto de marcadores, entonces ese estilo, es decir, los tipos de figuras que yo haga, que tenemos acá, van a estar asignados a los valores de la variable clase, que es la que tenemos acá, que es lo que vimos acá en la parte, acá arriba de cada uno de los tamaños de los carros, las clases de los carros. Entonces,
él lo que busca pues es asignarle un tipo de figura. Pues si notan, pues aquí puedo utilizar, y aquí ven 200 tipos de figuras geométricas, pues si ven acá, ¿no? Pues para que vean la aproximación de los distintos tipos de facilidades que uno puede desarrollar en un gráfico, ¿no? Los facets. Entonces, muy parecido pues a la silueta, ¿no? Pues uno arranca con una figura. Voy a jugar, pues esto es una silueta nueva que yo voy a hacer. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Voy a llevarme este código. Voy a crear una nueva silueta. No hace parte de la silueta de la figura 1. Y lo que quiero es, bueno, esa silueta quiero dividirla. Quiero fragmentarla en varios pedazos. Es decir, la silueta de ese pintor la fragmenté en varios pedacitos y cada segmento lo voy a utilizar para hacer figuras distintas. Entonces, pues si notan, pues acá estoy utilizando lo mismo, la creación de la silueta. Y sobre esa creación de la silueta nueva, pues he agregado como subplots, es decir, pues fragmentos. Los subplots básicamente lo podemos definir de la siguiente forma, es decir, la cantidad de filas por, en este caso, la cantidad de columnas. En este caso sería 2 por 2. Y este 1 me dice es la posición de dónde se encuentra, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, yo si tomara este obtenido código y le pusiera, por ejemplo, el 3, entonces él lo que va a hacer es, vean, noten, aquí es la posición 0, esta es la posición 1, que pues no he puesto nada aquí. Ah, bueno, disculpen, no. De hecho, esto, si ustedes notan, pues vean que acá no hay, esto no inicia en 0, ¿no? Esto inicia desde la posición 1. Bueno, es que estaba interpretando de la forma como en las listas. Entonces, esta es la posición 1, que es la que tenemos acá. Esta de acá sería la posición 2, porque lo estoy particionándolo en 2, 2 filas y 2 columnas. Esta es la posición 3, que es la que estamos creando acá. De hecho, debería llamarse 2. Y acá, pues aquí queda este en vacío, porque no lo he creado. Porque aquí, es decir, pues para que se cree el otro aquí, pues tendría que colocarle una nueva. Voy a llamarle la 3 y sería la posición 4. ¿Listo? Pues acá lo ven. Entonces, es decir, pues he creado, juega, tomado todo el lienzo y sobre ese he creado sublienzos, si lo quieren ver así. Pues su nombre técnico se llama facets. ¿Listo? Entonces, esas serían cada una de las propiedades. Vamos ahora entonces a qué facilidades me permiten. Entonces, para poder acceder a cada uno de los valores, voy a llevarme este código. Pues si notan aquí, esto finalmente es la posición de cada una de las siluetas que he creado. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a crearme una nueva. Y sobre esta, pues voy a crear varias figuras. Entonces aquí es muy parecido al código que hicimos acá arriba, de hecho. Entonces he creado sobre esta silueta, que es nueva, la 4. Sobre esta le he definido pues un conjunto de posiciones, la 1, la 2, sea esta, y la 3, y la 4 no existe, para este nuevo. Y sobre cada una de las posiciones de esas siluetas, de esos facets o de esas subsiluetas, pues le estoy creando un objeto geométrico. Entonces, este es uno, este es otro y este es otro. ¿Listo? Entonces, pues el resultado sería este. Entonces, en un mismo gráfico, entonces yo puedo crear subderivados para poder tener distintos tipos de aproximaciones. Como por ejemplo, yo en este caso tengo un histograma, tengo en este caso por este lado, pues tengo una regresión. Pero pues esta es una regresión que está marcado a nivel de 2 puntos, que tenemos acá 2 rayas, que por eso la tenemos de esta manera. Tenemos un gráfico de puntos, que es la de acá. ¿Listo? Pero simplemente pues estoy apelando de que parto de una silueta grande, la divido en 4 pedazos, 2 por 2, accedo a cada una de las posiciones y sobre eso pues hago el ploteo, pues si lo quieren decir así, de cada una. La otra forma sería esta. Entonces, por acá tenemos, pues a diferencia de la anterior,
A ver, yo me lo llevo para que lo hagamos un poquito más en detalle más acá. La diferencia del anterior es, aparte de, o sea, pues puedo hacerlo de las dos formas, de esta manera o de esta forma, no son el lío. Entonces lo que estoy apelando aquí es que estoy utilizando el método de subplots, que me hace es como crear lo mismo de arriba, pero la diferencia es que él lo que hace es crearme los axes. Los axes, bueno, denme un segundo, voy a tomar esto, voy a imprimir este objeto. Entonces, cada subplot, pues, o facet, pues su nombre en programación en Matplotlib se conoce como access subplot. ¿Listo? Esa es la forma en la cual se llama aquí en Matplotlib. Pero entonces lo que me hace el PLT subplots es crearme varios access, que es lo mismo que tenemos aquí, pero ya en una especie de lista. Entonces, y aparte, pues me da también la silueta grande, ¿listo? Que esa es la general. Esta es la figure, pues, grande que va a contener a los subplots que he creado. Entonces, ¿cómo accedo a cada una de las posiciones? Entonces, en este caso, pues si notan, antes de imprimir esto, voy a llevarme este código de acá. Imprimo esto. Acá tengo pues cada uno de los subplots. 2 filas, 3 columnas. Voy a llevarme este access para que ustedes lo vean. Imprimo, pues esto es una lista de las posiciones, access plot, subplot, que son 6. Parecido a esta acá, pero este solamente es una. Entonces, pues lo mismo, pues hago un recorrido de la lista. Entonces, pues esta es la posición de la primera fila, de la segunda fila. Entonces, pues por eso yo accedo. Es decir, la posición 0, que es de la primera fila, pues accedo a la primera, al primer giga. En este caso, al segundo. En este caso sería a este que tenemos acá. A este otro que tenemos aquí. Entonces accedo a la segunda fila, que sería a este elemento que tenemos acá. Y a la segunda posición, giga, a la tercera, 0, 1 y 2. Sería a este de acá. Sobre esos subplots, muy parecido a la parte de arriba, por acá arriba, a este de acá, pues voy a plotearlo. Entonces voy a crear un objeto geométrico que es parecido a lo que hicimos en la parte de atrás. Pues vean acá este resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál juega? Existen las dos maneras. Entonces ustedes eligen cuál es la que ustedes consideren más asertiva. ¿Qué es importante acá notar? Que, se lo digo por experiencia, a veces, pues si ustedes notan, vean que por lo menos las definiciones de las dimensiones, tanto en la parte en X y en la de en Y, pues cambian un poquito con el nivel de los gráficos. Pues si notan que aquí este valor va de 0 a 40, que miren que va de 0 a un valor que va más de 20, pero no se define. Es que no existe una proporción. Y entonces, si yo quisiera, pues, intentar tomar un análisis entre dos gráficos distintos que tuvieran las mismas dos variables, pues no lo podría hacer, porque estoy comparando un poquito, pues, dos dimensiones, es decir, bueno, qué pena, dos rangos, ¿sí? Pues un poquito, si lo asocian es como peras con manzanas, es decir, tendría uno un rango muy grande que va de 0 a 40 y piola, y otro que va de 0 a 20 y algo, pero que no es muy claro si llega a 40 o no. Entonces, la forma, pues yo de regularizar ese tipo de cosas sería de la siguiente manera. Es decir, pues yo podría utilizar muy parecido a lo que usamos ahorita en la parte de acá arriba, pero con la diferencia es que yo defino que voy a compartir tanto el eje del X, tanto el eje Y. Es decir, que todos van a quedar sobre el mismo plano. ¿Listo? Y eso sí me permitiría, pues ya comparar un poquito lo que son peras con manzanas. Y eso es un error muy típico. Eso es un error muy típico que a veces uno comete cuando está haciendo análisis de varios gráficos, pero pues uno no lleva todo al mismo rango y empieza uno a comparar cosas que no son. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues ya todos están sobre el mismo rango, pues ustedes notan en X, tanto en Y.
¿Listo? Pero lo tengan presente. O sea, ese es un error que a veces lo sucede. Ok, esta es otra manera. De la misma forma que Matplotlib, pues existe un método también en Seaborn que es un poquito más amigable. Bully juega, pues Seaborn es un poquito más avanzado, pero me permite a mí crear los facets a partir de variables, de valores de una variable. Principalmente, y es muy importante acotar, que uno debería, si ustedes van a crear facets a través de variables, es muy importante que ustedes tengan claridad que esas variables deben ser por lo menos categóricas con un número de un rango de valores no muy grande. Sí, pues a medida que ustedes incorporen más valores, o sea, es decir, si ustedes van a tener muchos valores en una variable, pues el grado de particiones que ustedes van a generar va a ser inmenso. Es decir, que finalmente ese gráfico se va a ver una melcocha. Se va a ver muy grande con mucho tipo de particiones y con muchos segmentos. Y es más, por ejemplo, si ustedes supongan que hacen una asociación de una variable que es cuantitativa con decimales, ¿sí? Continua. Entonces, pues va a generarles muchos facets y finalmente eso no se va a ver nada. Es decir, imagínense que esto se genera muchos de estos. Entonces, ¿cómo utilizamos el método de Seaborn para generar, en este caso, gráficos? Entonces, por ejemplo, el método que me permite hacer eso se llama Facet Grid. ¿Listo? ¿Qué recibe? En principio, pues, usted notan, él va a recibir el dataset, que es el que estamos aquí pasándole, que es el dataset de CARS, que ya importé previamente. Lo que le estoy diciendo acá es que, vean, yo quiero que los facets que usted genere, o sea, las particiones que usted haga, sean a nivel de los valores de la variable de la clase, de class. ¿Sí? Ustedes recuerdan class, pertenece al dataset de Carlos. Lo que estoy aquí agregándole es que cada facet también tenga un color distinto, que bien está asociado a los valores de la clase. Es decir, que cada facet pequeño pues tenga su propio color. Eso es lo que le estoy diciendo acá. La columna graph o call graph lo que me está definiendo es que, como yo estoy haciendo particiones a nivel de columnas, pues yo solamente quiero que tenga un máximo de 4 columnas y el resto sean filas. Eso es lo que le estoy definiendo acá en call graph, es decir, máximo 4 columnas y el resto sean filas. Entonces, si ustedes notan acá, pues los valores máximos que tenemos en esta variable class son 4 más 3, 7. Entonces, pues no tengo más. Por eso esta partecita acá está vacía. Ahora, ¿qué tenemos por este lado? Pues por cada uno de los valores, pues cada subfacet, pues es finalmente el valor de la clase. ¿Listo? Pero digamos que está muy asociado a lo que hicimos la semana pasada. Entonces, a ver, yo vuelvo y anoto. Es como decir, yo si tuviera este gráfico y lo que hago es hacerle un drop down, lo que hago es sumergirme a esos datos y lo que hago es particionarlos. Los divido cada uno sobre esta variable. Es decir, yo me tomo solamente los que son de los que son circulitos, los que son las X, todos los tomo y finalmente los segmento y los llevo solamente a un subplot. ¿Listo? Que eso es lo que estoy haciendo finalmente en esta sección de este código. Es una de las ventajas, porque a mí me permite analizar por segmentos datos atípicos. Ejemplo, estos que tenemos acá, ¿no? Estos son muy pequeños, son valores que son muy poquitos registros y yo podría analizarlos individualmente. Pero, pues, ese tipo de los facet grid o los subplots me lo permitiría hacer. Pero, en gran medida, el facet grid de Seaborn es muy importante y lo traigo a cotaciones porque permite hacer, vuelve y juega, las particiones a través de los valores de una variable. Eso es lo más importante. Ahora, entonces yo podría jugar un poquito. Yo podría jugar un poquito con los distintos tipos de formas y colores. Entonces, por ejemplo, en este caso,
A ver, voy a llevar este código que tenemos acá. Listo. Entonces, acá estoy haciendo es que estoy creando varios subplots a través de la clase, muy parecido a lo que hicimos previamente, pero con la diferencia, pues si ustedes notan, pues que yo voy a agregarle color, pero a través de la variable que se llama FL, que es una variable que tenemos acá arriba. Bueno, pues está por acá arriba en cars, vamos aquí rápidamente. Cars, types, esta es la que tenemos acá, que es una categórica, ¿listo? Entonces, sobre cada uno de los plots los subplots no, de los subfacets pues, que tenga, voy a crear subplots. Entonces, ¿qué van a ser de tipo de gráfico de puntos? ¿Listo? Entonces, lo que tengo es esto. El mismo gráfico que teníamos previamente, con colores azules, que están representados a esta variable. Vean que pues son particularmente el mismo. Por acá tenemos pues otro tipo con otros colores. Vean que acá tenemos un rojito, por acá solito, por acá en la parte de arriba, que tiene una dimensión, un valor de esta dimensión muy elevado, parecido acá al desplazamiento, bueno, a este de acá, a esta clase en específico que es la subcompacto. Y lo que me permite hacer es generar PolyJuega es a través del color, lo que estoy agregándole aquí, una dimensión. Es más, si hacemos aquí una anotación, tengo una dimensión, dos dimensiones, tengo tres dimensiones que está relacionado al color y tengo cuatro dimensiones. ¿Sí lo ven? Entonces, sobre el mismo gráfico estoy intentando relacionar cuatro variables y apoyándome de los criterios de visualización. Entonces, si yo quisiera volver a hacer más zoom a estos datos, pues yo podría, por ejemplo, es solamente el color y particionarlo sobre, decir, las mismas filas de los valores de color que tenemos, por ejemplo, acá este rojito, yo podría hacerle un zoom adicional. Es decir, que, por ejemplo, yo podría tomar la partición de las filas que también esté condicionado a los valores de esta variable de estos colores, sin perder, pues, obviamente, este resultado. Es decir, voy a subdividirlo un poquito más. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Pues ustedes notan, pues ya tenemos un gráfico un poquito más, eso es un zoom, lo que estamos intentando hacer. Lo que estoy intentando es llevarme cada uno de estos valores que tenemos acá sobre los colores y particionarlos en subplots distintos. Eso es lo que estoy intentando tener acá. Si ustedes notan, pues vean que existen unos subplots sin valores. Es porque por lo menos para la variable que estamos analizando, o más bien de las dimensiones que estamos analizando, que sabemos que son 5, pues no hay valores. Por eso es que estos gráficos están sin datos. Pero sin embargo, pues hay otros que sí. Por ejemplo, aquí tenemos, vean, aquí hay uno solito, ¿no? Aquí hay uno solo. Hay otros que también están uno solo por acá. Pero pues digamos que pues si nosotros entramos un poquito a relacionarlo con el contexto, tal vez de los autos, pues podríamos darle un poquito más de interpretabilidad a estos datos que están quedando solos. Pero pues esa es una forma de Willy Juega de hacerle un drill down a los datos y a las variables que estamos viendo ahorita acá. ¿Listo? Pues utilizando el criterio de los facets. Bueno, esta parte yo ya la respondí. Sin embargo, bueno, esta parte, si utilizamos una variable continua, pues ya les mencioné pues que la cantidad de facets se les va a incrementar bastante. Las celdas vacías ya se los mencioné, pues sabemos que en este caso particularmente es porque en la asociación de las dimensiones que estamos analizando, pues no hay valores. Veamos así que tenemos acá, el Gmap con el scatterplot de DVD.
Listo. Entonces, a ver, denme un segundo. Voy a intentar hacer es una partición de subplots, pero relacionándolo un poquito al tema de los años. Si ustedes se acuerdan, pues un poquito jugando a lo que el científico, el investigador nos presentaba el video, pues empezó a asociar también los años sobre cada uno de los movimientos, ¿no? En este caso, pues yo puedo apegarme a eso, yo puedo también particionar sobre la variable de años, o decir fechas particulares y crear subplots de esa índole. Después se notan, pues acá tenemos pues a través de esa variable la columna 1999, 2008, pues estos son los valores únicos que tenemos acá, pues por eso. Sin embargo, pues podríamos crear muchos de estos, dependiendo de la cantidad de valores que tengamos sobre la variable año. Bueno, simplemente como para acotar, es simplemente para que tengamos presente. Willy juega, es muy distinto yo desarrollar ese tipo de insumos a hacer este tipo de insumos, ¿no? Porque Willy juega, una cosa es tener variables con datos cuantitativos que no son continuos, como por ejemplo el número de cilindros, y otra cosa lo que tenemos en la parte de acá arriba, ¿listo? Entonces simplemente para que los Willy juega tengan presente. Acá, pues, digamos que de pronto, este gráfico, tal vez, el único insumo que me podría dar es que, por ejemplo, para el valor de la variable que se llama DRB, pues no existe, por lo menos para el año 2018, un valor para su valor de R, que es lo que me está diciendo de este lado, a diferencia de los otros años. Sí, eso, pues bueno, pues no es un gráfico muy útil, pero a diferencia de estos dos, pero es simplemente porque lo tengan presente de que no es muy bueno acotar variables que no son continuas en este caso. Veamos una diferencia, pues en este caso tenemos el desplazamiento, vamos a dividirlo por esta misma variable que tenemos acá, que son que es la que estamos acá analizando, que es esta variable que es categórica. O sea, es una cosa muy distinta si yo particiono a nivel de categóricos, pero lo que sí realmente utilizo son variables continuas. Entonces, veamos acá el resultado. Entonces, acá voy a jugar, pues acá sí realmente evidenciamos pues un potencial. Vemos aquí un segmento de datos, por acá vemos otro segmento de datos y aquí pues es totalmente evidente, ¿no? Que por lo menos estos de acá sí parten, digamos, de un totalmente distinto a estos de acá. ¿Sí? Existe totalmente una diferencia entre a través de esta variable del valor de R frente al valor de F. Es decir, sobre este segmento sí existe una partición. Pero pues es simplemente para que lo tengamos presente. Bueno, veamos un poquito el tema de objetos geométricos. Ya vimos uno, que es el tema de la regresión. Bueno, de la línea, el tema del uso del lineal, vimos el tema de los del gráfico de puntos o dispersión. Pues este es otro objeto geométrico que existe que me permite, en este caso, incorporar ambos elementos. Una línea que es creada a través del error o la distancia de los puntos que vemos acá. Ese es un método que se llama recplot, que tenemos acá, que me dice cómo existe el comportamiento de las variables, de los valores de la variable, de las dos variables que tenemos desde acá. ¿Listo? Entonces, acá simplemente quisiera volver a anotar, este código pues de la parte derecha lo tomé, pero es porque lo quise, ya lo mencioné, pero simplemente para que lo tengan presente, es que cada objeto pues tiene sus propios atributos y depende de cuál es la propiedad de cada tipo de objeto. No es lo mismo un boxplot que tiene distintos tipos de funciones
como por ejemplo el cálculo de las posiciones de los intercuartiles, y así sucesivamente, que a un gráfico de una línea. Entonces, pues, hoy juega, pues cada objeto tiene sus propiedades y pues para que simplemente lo tengan presente de que pueden apelar al API y aprovecharse de eso para poder crear insumos. Pero en este caso, pues vean que yo estoy tomando desde la parte derecha, pues estoy apelando a propiedades mismas de la parte estética, de la estética, pues, de la parte estética de Seaborn para el recplot, que es este mismo que tenemos acá a la parte izquierda, para simplemente agregarle un poquito de, pues, de color a la línea recta que creamos acá. Bueno, eso es totalmente distinto porque aquí utilicé un lock, lo regularicé para un lock AX, pero pues, sin embargo, pues si notan, pues acá, pues aquí este es un color amarillo y aquí sucesivamente, ¿listo? Pero bueno, eso digamos que dependiendo de los tipos de necesidades. Y otro tipo de gráfico, que ese gráfico de barras, ese es un gráfico muy interesante que se utiliza mucho para variables que son discretas. Ahora, puede ser tipos de ordinales o nominales, pero usualmente lo que se intenta hacer a través de un gráfico de barras es hacer un conteo de los valores de la variable. Pues ustedes, si se notan aquí, pues estamos intentando contar el número de veces que aparecen los valores. Por ejemplo, este es un dataset de un tema de unos diamantes. Entonces lo que me dice es si el corte ha sido malo, si ha sido ideal, y así sucesivamente. Pero pues es un insumo, vuelve y juega para una variable que es de este tipo de índoles discretas. Les puede servir. ¿Cómo lo generamos? Entonces, utilizamos el método de countPlot, que conteo, que lo que hace para la variable que es en este caso la categórica, que es el corte, que es el de tema de diamantes, pues lo que hace es internamente contar los valores. Pues el resultado que tenemos acá, pues él, por defecto, él le va a crear a cada uno de los valores de la variable categórica, pues un color. Si ustedes notan, él lo va a hacer por defecto. Él va pues a contarlos y él me permite, pues digamos que me da una aproximación rápida de cómo están la frecuencia de los datos en cada una, bueno, la frecuencia de los valores de esos datos, ¿no? Digamos que pues los valores de ideal son mucho mayores que, por ejemplo, de fair. Entonces, si supongamos que, digamos que hipotéticamente estos datos de premium y good y very good no existen, pues un gráfico como por ejemplo para ver si un dataset se encuentra desbalanceado o no en una variable que es por ejemplo categórica, pues un gráfico de barras sería un insumo rápido para yo ver esa desproporción. Pero juega si yo no tuviera estos dos valores de aquí, ¿no? Si solamente fueran este y este. Ese gráfico de barras ahí entraría mucho a notarse. En la parte acá derecha simplemente recapitulo, o sea, resumo otra vez. Acá tenemos varias propiedades, pero que solamente son propiedades del mismo countPlot que es el que estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Cada uno tiene sus propias propiedades, sus propios poderes, al final de cuentas. El otro gráfico es el gráfico de líneas. Ya lo usamos previamente. Usualmente se utiliza como para intentar ver la relación, la correlación entre datos numéricos. También yo podría ver la relación entre una variable cuantitativa frente a una variable que es cualitativa, especialmente para fechas. Entonces, usualmente se utiliza mucho para un área que se llama análisis temporales, análisis de series de tiempo, por ejemplo. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a utilizar aquí un dataset. Este código también ya está hecho, pero entonces lo que vamos a hacer es utilizar un dataset de un alquiler de bicicletas. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente bueno, de hecho, hagámoslo. A ver, denme un segundo.
Entonces, acá voy a utilizar un dataset de bicicletas. Este no es el mismo del taller, este es otro. Entonces, lo que voy a hacer es importarlo. Acá tenemos unos alquileres de bicicletas que tenemos por acá. Entonces, lo que quiero simplemente es apalancarme del gráfico lineal para hacer un análisis temporal muy rápido de entre las fechas y la cantidad de veces que se han alquilado las bicicletas en una fecha determinada. Entonces, por ejemplo, en este caso, la fecha o la variable fecha está determinada por esta variable que tenemos acá. Es una variable cualitativa que en principio nos lo está interpretando como una especie de object. Si yo quisiera transformarla a su tipo datetime, pues simplemente lo que hago es lo siguiente. Llamo al método toDatetime que existe en Pandas. Acá lo estoy utilizando, aquí lo estoy llamando. Y realizo la transformación respectiva. Entonces, veámoslo acá, otra vez nuevamente, voy a imprimirlo acá. Entonces, si notan, pues el objeto object que teníamos previamente, pues ya es un objeto tipo datetime. Voy y juega, esto solamente existe en Pandas, ¿no? Es este elemento que existe acá. Entonces, por acá ya lo tenemos en el formato que necesitamos. Y ahora lo que quiero hacer es apalancarme del uso del método que me permite crear líneas, que se llama el line plot, para poder crear un objeto, un gráfico de una serie temporal. Entonces aquí voy a utilizar, pues, voy a explicar varias cosas. Lo primero, entonces, primero, voy a crear aquí pues una silueta, que ya lo hicimos previamente con Matplotlib. Lo puedo hacer con Seaborn también, porque hoy juega es la base, al final de cuentas. Entonces, lo que estoy aquí definiendo es lo siguiente. Hoy estoy acá definiendo un objeto geométrico que va a ser una línea, que va a tener el componente en X, que va a ser la fecha, y un componente en Y, que va a ser la cantidad de veces que una bicicleta ha sido alquilada. Entonces, lo que quiero aquí anotarles es lo siguiente, y es que este resultado de este objeto geométrico finalmente es una posición de un axis que lo vimos previamente en la parte de arriba. Entonces, esto me permite, por ejemplo, hacer cambios. Por ejemplo, a nivel de los labels, si ustedes recuerdan, él por debajo, el mismo Seaborn, lo que hace es, para cada uno de los labels, bueno, de hecho, a ver, bueno, para cada uno de los labels, él lo que hace es colocarle el datetime, este mismo valor y este mismo valor, que eso es lo que vimos en la parte de arriba. Y lo que quiero simplemente es, a través de este método del set, que es el resultado del retorno de este objeto geométrico, el line plot o los dos otros que existen, porque al final de cuentas todos son, objetos axes, que son posiciones, a final de cuentas, en la silueta del gráfico. Pues yo puedo hacerle modificaciones, como por ejemplo el label en la posición en X, el label en la posición en Y, el título del gráfico, la posición en la cual está la interpretación de los valores de una variable, por ejemplo, el color, y así sucesivamente. Entonces, por acá lo tenemos. Acá tenemos el axis plot, que es el que tenemos acá imprimiéndolo. Este es lo mismo que vimos en la parte de arriba. Y el resultado es este. Un gráfico de líneas, pues no solamente se puede mirar a nivel de análisis de regresión o de correlación, pues acá lo que podemos también es apalancarse de la misma propiedad lineal, pero utilizar un poco el tema temporal. Y yo podría, por ejemplo, ver el comportamiento a nivel del tiempo de los datos. Entonces, pues sabemos que por lo menos para los meses, al inicio del año 2011, al primer semestre, pues noten que por lo menos la cantidad de bicicletas pues no fue muy alta, pero al parecer después del primer semestre incrementaron un poquito y estuvieron constantes. Sin embargo, pues a medida que fue avanzando el año, pues empezaron a disminuir. Es decir, pues parece ser que todo el mundo se fue un poquito de vacaciones, pero pues al parecer la campaña de alquiler de bicicletas pues estuvo muy efectiva a diferencia al inicio. Sin embargo, pues disminuyó. Posiblemente hayan sido por temas de lo que les digo, pues posiblemente porque era
final de año, pues ya hay gente pues que sale mucho a la feria y así sucesivamente. Después disminuye. Sin embargo, pues se inició otra nueva campaña y pues noten pues que para el año 2012 pues vinieron con toda. Entonces aquí pues ustedes notan pues que el número de incrementos pues se aumentó, valga la redundancia. ¿Hubieron algunos picos? Sí, pero pues si lo vemos a nivel general, a nivel del año es muy significativo. Pero bueno, eso es una interpretación rápida que yo he intentado hacer. ¿Listo? Pues apalancándome del comportamiento temporal de una variable de tiempo y una variable cuantitativa. ¿Listo? Yo podría hacer lo mismo a nivel de análisis de series de tiempo, por ejemplo, a nivel temporal o estaciones, como por ejemplo el tema del dengue. Yo podría notar que, por ejemplo, hoy por hoy, pues estamos viviendo en un tema del fenómeno de la niña, ¿no? Hay mucha lluvia. Entonces, pues, existen temporadas de lluvia en Colombia. Yo sé que a veces cambian un poquito, pero pues si existe un patrón a nivel temporal, pues yo puedo verlo a través de este tipo de gráficos. Es decir, que pues si se incrementan las lluvias, pues el número de casos de dengue posiblemente se incrementen en ciertas fechas. O si, no, bueno, yo creo que son los días más soleados. No recuerdo en qué temporada son. Creo que son los días más soleados. No recuerdo ya. Pero el punto que quiero llegar es que a veces hay ciertos fenómenos que, como por ejemplo el tema del dengue, el fenómeno del crimen. Ustedes sabían que a veces el crimen es más asociado a los fines de semana. Entonces, esos temas de comportamientos yo los puedo observar a nivel del tiempo y el número de casos. Entonces, y los datos, obviamente. Entonces, esto es un gráfico pues interesante. Esto se llama análisis de serie de tiempo. No sé si ustedes ya lo han visto con su profesor Jairo, pero pues esto tiene una ciencia detrás. Si alguna vez ustedes van a ver la maestría o si alguna vez sacan una especialización de esta, bueno, de un curso de profundización de esto, pues ustedes tienen que pasar por un curso de series de tiempo. Esta parte ya lo vimos. Histograma. La diferencia del anterior gráfico que teníamos de gráfico de barras es que en este caso sí tenemos una variable continua. Willy juega para el anterior era una variable categórica, gráfico de barras, totalmente distinto a una variable, a un histograma. Son dos gráficos distintos, ¿no? Entonces el histograma en este caso me sirve para analizar variables cuantitativas, ¿listo? Y que sean continuas. Lo que podemos ver acá, pues que me permitirían, por ejemplo, hacer análisis de cómo se encuentra una distribución de unos datos a través de, bueno, una distribución de los datos. Eso es lo que básicamente me dice. A través de sus valores. La caja de bigotes, este ya es algo que ya vimos en las semanas pasadas, análisis de datos atípicos, la distribución de los datos, entre otro tipo de cosas. Esto pues es un box plot. Voy a hacer énfasis en estos dos últimos, con eso ya vamos con cierre el día de hoy. Hay dos tipos de gráficos que yo quisiera cerrar y el primero es este. Uno es el tema de, yo mencioné al inicio el tema de los mapas de calor o el tema de heatmap, ¿no? El heatmap pues lo podemos utilizar a través de la representación del color y de dos variables, cuál es la relación que existen. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que intento relacionar dos variables que en este caso son los números de vuelos por, bueno, lo que intento relacionar tres variables. El número de pasajeros por mes y año, ¿sí? Por eso lo tenemos acá en la parte aquí en esta sección. Entonces, lo que me está representando aquí es que si yo hago una intersección dentro de las dos variables que son categóricas, el número de pasajeros va a ser, en este caso, la representación del color de la intensidad en cada una de las relaciones. Es decir, que si ustedes notan, el color que sea más claro va a ser los valores de la cantidad de pasajeros que se han presentado dentro de un mes y un año. Entonces, rápidamente este gráfico, si ustedes notan, pues vean que para el año 1960, para el mes de julio, pues hubo una cantidad significativa de aumento de pasajeros, ¿no? A diferencia de otros, como por ejemplo acá al inicio. Vean que, por ejemplo, en 1949, a pesar pues, del mes, pues vean que pues, fue bastante bajito.
pero a medida que fue aumentando, pues el grado del color empieza a aumentar. ¿Sí lo ven? Pero existe una concentración, vean que por lo menos a mitad de año, ¿sí ven? Que estaría para julio y agosto. ¿Listo? Pero eso me lo está dando los insumos de visualizaciones. ¿Listo? Esto podría pues agregarle un poquito más de cosas. Podría colocarle un número aquí, un número acá. Pero ustedes, lo que quiero que se guíen con el heatmap es la representación del color frente, que es una cantidad, contra dos variables que son categóricas, que estamos intentando relacionarlas. ¿Listo? Muy parecido a la tabla cruzada, ¿no? Que lo vimos previamente. Esto es un análisis bivariado. Polijuega. El último es un tree map. El tree map es un insumo gráfico, pues que combina varias cosas. En principio, pues combina el uso del heatmap a nivel de los colores. Deme un segundo, incremento esto un poquito más. La relación de variables categóricas y también el tamaño de la proporción, en este caso, de otra variable a nivel cuantitativa. Es decir, palabras más, palabras menos. Me permite integrar varias variables. En este caso, yo tengo una variable que me representa, en este caso, por ejemplo, a la eficiencia del carro, que es HWY. Y esto, lo que me marca la parada, es esto detrás me representa el color. Es decir, los más rojos son los que tienen un HWY muy alto. Y los que están más claritos son los que están, en este caso, pues, son los que tienen menos de este valor. Ahora, yo podría asociar otra variable cuantitativa que esté relacionándome al tamaño también de los cuadrados. Si ustedes notan, pues acá tenemos un cuadrado por acá mucho más pequeño y otros cuadrados mucho más grandes. Entonces yo podría relacionar dos variables cuantitativas dentro de un mismo gráfico, pero adicional también relacionarlas, si ustedes notan acá, con variables categóricas. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos, por ejemplo, la marca del carro y pues entre otras más. Aquí hay dos variables categóricas más. Es decir, estoy intentando meter dos variables cuantitativas con dos variables categóricas. El tree map es muy poderoso y mucho más si yo voy a jugar, esto lo enlazo con un comportamiento dinámico de datos. Esto en un dashboard es bastante significativo. ¿Cómo lo hacemos? No existe, digamos, una librería principal o un método principal en Seaborn y en Matplotlib. Esto solamente existe en Plotly. Si se acuerdan, yo les mencioné una serie de librerías adicionales que existen también. Plotly es un poquito más avanzadita que Seaborn, pues porque se apalanca mucho el uso de JavaScript para generar gráficos. Pues si ustedes simplemente notan, pues esto es una aplicación web, ¿no? Al final de cuentas. Entonces yo puedo aprovechar el uso del JavaScript, pues si yo hago aquí inspeccionar, pues esto es código, ¿no? Todo eso es código HTML. Y por detrás, pues acá debería haber pues un conjunto de extensiones JavaScript. Eso se llama ingeniería inversa. Entonces, pues lo que básicamente hace Plotly se apalanca de ese tipo de cosas y genera insumos interesantes como un tree map. Por ejemplo, el que tenemos acá. Para hacerlo, pues simplemente lo que hago es lo siguiente. Entonces, importo la librería de Plotly. Hagámoslo acá, ya con eso finalizamos. Y lo de pipelines lo vemos la próxima semana. Entonces, acá importamos el Plotly. Usamos simplemente la parte del método express. Bueno, la clase express de la librería de Plotly. Que trae el método del tree map. ¿Listo? Lo que quiero hacer es lo siguiente. Bueno, ejecutémoslo primero. Acá se fue una. Vamos a verlo. Entonces, este es un gráfico bastante poderoso, pero toca saberlo también utilizar y también interpretar. Entonces, acá tenemos tres variables. La clase, la forma en la cual ha sido manufacturado, la empresa que lo ha manufacturado, y el modelo. Tres variables categóricas. Voy a agregar más. Tenemos los valores que me van a corresponder, en este caso es
a estos valores que me representan al heatmap o la representación del color, que va a estar relacionado al desplazamiento. Acá pues simplemente, pues redundantemente, también lo he traído con el color. Y este es simplemente la paleta. Esta es la paleta del color que yo he definido acá, que es esta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean que, bueno, esto pues voy a jugar, esto es porque simplemente este cosito, este pop-up que está mostrando aquí es porque esto es JavaScript, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esta cosa es lo siguiente. Vean que él toma la clase, que es la parte más general que tenemos acá. Después él lo divide por la manufactura y después por el modelo. ¿Sí lo ven? Él empieza a hacer asociaciones entre variables categóricas, que es la que tenemos acá arriba. Después, él mira estas variables cuantitativas que tenemos acá. Pero en este caso solamente tenemos una que está relacionada al desplazamiento, que está referenciada al motor. Entonces, pues si ustedes notan, pues que por lo menos yo podría decir en principio de lo siguiente. Los que tienen mayor desplazamiento, mayores capacidades de motor, entonces serían en colores azules. Entonces yo podría, en principio, pues yo me diría, los que tengan el mayor color azul, los que sean mucho más fuertes, pues son los mucho más eficientes. Es decir, yo me voy acá, a la derecha, vea que acá tenemos estos, ¿no? Entonces son los que tienen los datos mucho más grandes, y los que son mucho más pequeños, pues serían esos que están acá, que serían de la marca para temas de Honda. Y pues acá tenemos Chevrolet, ¿no? Pero eso es muy rápido. ¿Sí lo notan? O sea, es decir, el gráfico me permite hacer este insumo rápidamente. Y finalmente, pues si yo estoy bueno y juega, si lo tuviera asociado a una serie de insumos de datos dinámicos generados a tener un sistema de información como lo que ustedes están empezando a hacer ahora, pues en sus cursos, pues esto podría ser mucho más enriquecedor. Bueno, pues caballeros y señoritas, esto es lo que traía para anotarles. Esto es un resumen grande. Eso no es todo lo que uno puede generar con temas de visualizaciones, pues hay que ser muy sincero. Sin embargo, pues si a alguien le interesa, me puede preguntar. Yo tengo una serie de libros. Y bueno, pues ahí quedo a disposición. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta o acotación. La otra semana vemos un poquito el tema de pipelines y ya empezamos a ver modelos. No sé si alguien tenga algo para anotar. Profe, ¿dónde encontramos ese material? Sí, este material ya se lo subí a Moodle. Ya está. Este mismo código. Yo lo tengo preparado ya se lo subí. Con los datasets y todo. Ay, es que yo no lo encontré. Por ¿No eso está? pregunté. ¿No está? A ver, dame un segundo. Pues no sé si yo busqué mal, no sé. No, tranquila, resolvamos eso de una vez para ver si no soy el único. Y una vez Vale. hacemos un resumen en qué estamos. ¿Ustedes cómo van con el curso de la parte teórica? Pues bien, profe, hoy vimos, ¿qué? Hoy vimos un tema de clasificación. Ok, bueno, están yendo modelos entonces. Vimos KNN. Súper, vecinos cercanos. Listo, ¿no? Vamos bien. Listo, entonces, bueno, acá está. Estamos todavía en la fase de exploración de datos. Esperaría ya la próxima semana ya finalizar esto y ya entraríamos en la unidad 4, que es el aprendizaje supervisado. Es muy importante que primero ustedes vean los conceptos teóricos, después de ver la aplicación. Y la que estamos viendo es esta, visualizaciones y pipelines. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Sí alcanzas a ver? Sí, profe, gracias. No, dale, tranquila. Esa es. Acá están todos los insumos, los datasets, esta presentación y el código. Bueno, no sé si alguien tenga una última anotación. Bueno, no siendo más, les agradezco por la participación y pues nada, desear lo mejor que les queda para esta semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, Hasta luego. igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe, igual. Vale, que les vaya bien.